solo para mencionar algunos. Por ejemplo, el tema de, a ver, ¿cómo funcionan para empezar los cultivos transgénicos, ¿no? Es una empresa que agarra la patente de este tipo de semilla y al tener la patente, pues nadie puede utilizar esta semilla de manera libre, sino tienes que comprar esta semilla y posteriormente pagar por ella, ¿no? Y pagar por todo el paquete tecnológico que viene acompañado de esta semilla. No es de que tú puedas poner cualquier tipo de herbicida, insecticida, algún tipo de insumo químico, sino tienes que comprar igual el insumo que viene ligado a la semilla. Entonces, ahí se genera toda una dependencia, ¿no? A una empresa, en este caso puede ser Monsanto Bayer o puede ser DuPont, Syngenta, bueno, tienen estas empresas que se dedican justamente a la patente de encontrar y de generar toda esta comercialización de este tipo de semillas generadas en laboratorio. Ahora, por otro lado, otro concepto que no se maneja y que no se dice es el tema, por ejemplo, de la biotecnología, ¿no? De que toda la gente que se está oponiendo a este decreto 4232 está en contra de la biotecnología, y eso es mentira, ¿no? Habría que hablar con propiedad porque la biotecnología es, por ejemplo, la fermentación del vino, la fermentación del queso, de la levadura en la cerveza, ¿sí? Tenemos una biotecnología tradicional que siempre se ha utilizado hace muchos años, pero no se dice de que el momento en el cual se utiliza el concepto de biotecnología moderna, estamos haciendo referencia ya a organismos genéticamente modificados en laboratorio, ¿no? Entonces, esa es a esa biotecnología moderna en la cual en este momento muchas organizaciones, personas e instituciones están en contra por todo el tema de la incertidumbre que se genera a través de esta, ¿no? Hay estudios de diferentes tipos de problemas que vienen a raíz de utilizar, por ejemplo, y de consumir nosotros como seres humanos este tipo de productos ya que pueden ser sumatoria de otros factores más para tener, por ejemplo, problemas en la salud, que es algo de verdad bastante preocupante, ¿no? A nivel de generar, no sé, algún tipo de tumor, algún tipo de cáncer. Sin embargo, claro, eso no está establecido de manera específica y ese es otro de los puntos por los cuales se agarran los que están a favor de este tipo de cultivos. Sin embargo, hay estudios, ¿no? No solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y hay que también mencionar de que pues el tema de los cultivos transgénicos solo se están utilizando a nivel de 15 países a nivel mundial, ¿no? Y otros 25 en los últimos 6, 7 años han empezado a quitar dentro de su producción interna, ¿no? Como sistema agrícola extensivo el tema del uso de la semilla transgénica. Ahora, ¿por qué han retirado esto? Obviamente es porque se genera mayores perjuicios a mediano y largo plazo, ¿sí? En términos económicos, salud, a nivel social, ¿sí? Y a nivel ambiental, ni qué decir. Todo el tema de estos paquetes tecnológicos que vienen acompañados a estas semillas transgénicas cada vez son mucho más fuertes, son mucho más nocivos para el tema del agua, para el tema del suelo. Eh, no hay que dejar de lado de que a través de estos sistemas de producción extensivos, es decir, de grandes extensiones donde un pequeño productor tiene 30 hectáreas, ¿sí? Pues está ligado, por ejemplo, al tema del cambio de uso de suelo, a tener que quemar bosques, ¿sí? Todo lo que ha pasado el año pasado en la Chiquitanía, lo que ha pasado en el Brasil, lo que ha pasado en la parte de África ecuatorial, han tenido y tienen una relación directa justamente a expandir la frontera agrícola de alguna forma, ¿sí? Y no para poner tomate, para poner cebolla, pap, no, es para poner soya, Soya. para poner principalmente soya, ¿no? U otras oleaginosas, que son las que salen como exportación, ¿verdad? Y luego nos entran bajo otro tipo de productos como galletas, mantequilla, gaseosas, entre otros. Entonces, hablar de la seguridad alimentaria es hasta de alguna forma un poco
bastante engañoso de alguna forma, ¿verdad? Porque no estamos yendo a convertir una seguridad alimentaria. Quisiera preguntar acá a todos los asistentes si alguien se alimenta de soya en el almuerzo, ¿no? O cuántas veces en el almuerzo durante la semana comemos soya, ¿verdad? Además, ahí Y, hay un punto súper importante, que en realidad la producción de soya que se promueve por estas grandes empresas multinacionales no es en gran porcentaje para el consumo humano en realidad. El 80% de la soya que se produce a nivel mundial es para alimentar al ganado, es para otros derivados biodiesel, por ejemplo, como el 2005 justamente se aprobaba la plantación de soya transgénica en Bolivia, en el gobierno de Mesa, para producción de biodiesel, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay muchos, se utiliza la soya y otros derivados, el algodón, por ejemplo, no se utiliza para consumo, se utiliza para papel higiénico, se utiliza para otro tipo de productos de consumo, pañales, etcétera, pero no así para el consumo. Ahí es donde hay un quiebre importante, me parece a mí, en el cual entra en riesgo la soberanía alimentaria, en el momento en el que se dice que es para consumo. Por ejemplo, ese artículo del que mencionaba y que hemos leído al principio, menciona justamente eso, de consumo interno y comercialización externa. Significa que quieren apalear el tema de desabastecimiento de alimentos y generar empleo a través de eso para promoviendo el consumo de transgénicos a nivel Bolivia, lo cual, y me vas a corregir si me equivoco, casi ningún país acepta la importación de alimentos transgénicos para consumo interno o produce para consumo interno. sí, no, el tema de poder exportar este tipo de alimentos ya una vez generados y sacados, digamos, de estos cultivos que tienen o que parten de una semilla transgénica, entran a todo un protocolo de aprobación para ingresar a ciertos países, ¿no? No es de que porque Bolivia produce desde ahora soya transgénica va a empezar a mandar a donde quiera la soya, eso es mentira. Entran a protocolos de verdad bastante rígidos a nivel sanitario, ¿no? Como el SENASAC, por ejemplo, acá, ¿no? Que se encarga todo el tema de, del control de los alimentos que se importan muchas veces. Uh -huh. Entonces, es lo mismo en otros países y al abordar y al tocar el tema de lo que son alimentos transgénicos, pues son mucho más rigurosos en términos de esta permeabilidad o este poder, digamos, de alguna forma, abastecer otros mercados en otros países, ¿no? Entonces, y como dices, es muy poca la soya que va directamente y casi nada en porcentaje a, a, la soya que va, por Consumo. ejemplo, sí, dirigida, por ejemplo, para el consumo en relación a la soya que va dirigida, por ejemplo, a alimentar ganado, por ejemplo, ¿no? O alimentar el tema de toda la producción avícola en ciertos lugares. Entonces, es bastante, por eso decíamos, ¿no? El tema de la soya sí es un tema de verdad bastante preocupante porque ya se ha utilizado por mucho tiempo. Sí, el tema de los remanentes que en este momento están quedando a nivel de los insumos químicos es un problema. Por otro lado, se tiene todo el tema de que los insumos tienen que ser cada vez mucho más fuertes porque las hierbas que crecen con la soya cada vez son Eran mucho más resistentes. resistentes. Sí. Exacto, ¿no? Entonces, la naturaleza es sabia. Entonces, si me van a matar, la naturaleza cada vez se hace mucho más fuerte, mucho más resistente. Y claro, el productor, como no tiene que ir a perder, porque tiene que pagar el crédito a la empresa que le ha dado la semilla, tiene que poner cada vez mucho más Y intensivos, referente ¿no? a eso, perdón, les voy a pedir que por favor voy a poner unmute all, perdón, para que, y ahora sí, te vamos a dar, perdón, es que si no van a hablar todos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora sí. También referente a eso, mencionaba que, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, sí. Ah, ya, perdón. También referente a eso, es importante recalcar que
justamente porque es un daño brutal a la tierra donde se planta estas semillas, donde se riegan estos pesticidas o agroquímicos. Otros países que compran los transgénicos, porque un justificativo de por qué admitirían estas semillas transgénicas en Bolivia y se aceptaría este tipo de cultivos, es para exportar después, comercialización externa. Entonces, los países que compran este tipo de alimentos transgénicos, justamente importan o compran de países como, qué sé yo, Guinea Ecuatorial o como mencionabas anteriormente, de otros países. Compran de estos países porque no quieren arruinar sus propias tierras. Ellos dicen, haz tú el trabajo sucio, ensucia todo, destruye tu tierra, infertiliza tu tierra y yo simplemente compro el producto terminado. Entonces eso también responde a una necesidad de algún país que se encuentra en vías de desarrollo o que tal vez está atravesando un problema o una crisis económica. Se aprovechan de este tipo de circunstancias para promover los cultivos en este caso obviamente será soya transgénica, pero también vemos que el artículo menciona caña de azúcar, menciona algodón y otros elementos. Entonces, claro, nosotros arruinamos nuestra tierra cultivando este tipo de productos para venderles a países que simplemente los compran a un precio reducido, porque sabemos también que un producto orgánico, soya orgánica, tiene un valor añadido a una soya transgénica, ¿correcto? Exacto, lo que tú dices es cierto, más allá de todos los protocolos y todo lo demás, una vez pasado esto, pues claro, el precio que se da a la soya transgénica obviamente es mucho más accesible, es por eso que algunos países tienen la posibilidad de exportar desde Sudamérica hasta otros lugares, hasta otros continentes, ¿no? Siendo tal vez mucho más barato el que se pueda producir en su mismo país. Eh, el ejemplo más claro es China, ¿no? O sea, tienen tanto poder adquisitivo que tienen que exportar casi toda la soya de Brasil, Argentina y Bolivia y tienen esa posibilidad, ¿no? Y no es que China no tenga campo para hacerlo. Pero, bueno, ahí se ve un poco la relación de cuánto es el costo y el coste realmente no tanto de la soya como tal, sino de todos los pasivos ambientales que se dejan pues en países productores como es Bolivia, Argentina y Brasil principalmente. Ahora, has mencionado algo muy importante y es decir, bueno, la soya ya está bien, se la ha producido, está regulada, hay alrededor de 11 líneas normativas dentro de nuestro país que de alguna forma están regulando el tema de la producción de transgénicos, pero ya al mencionar otros productos u otros cultivos, perdón, como es el tema del trigo, del maíz, ¿no? Siendo Bolivia uno de los países que tiene mayor diversidad en términos de maíz, tenemos 77 variedades de maíz, que de alguna forma también se pone en riesgo porque si metemos el maíz transgénico, hay una gran posibilidad de que este maíz tradicional que nosotros tenemos como país, pues de alguna forma se contamine y de alguna forma se modifique igual en el pasar del tiempo, ¿no? Entonces, también se pone en riesgo toda esta parte de toda esta diversidad genética en cuanto a ciertos cultivos, ¿no? De soya, por suerte, no somos un país donde tradicionalmente se producía. Sí, sabemos de que antes se consumía mucho más y de forma mucho más, tal vez, tradicional, ¿no? En tierras bajas, el tema de la leche de soya, el tema de la carne de soya, ¿no? Se comía como grano, pero ahora no, es realmente, ya no se consume de esa forma, pero el maíz realmente es algo de verdad bastante preocupante, ¿no? Entonces, perder toda esta diversidad genética en cuanto al cultivo, principalmente el maíz, es de verdad algo bastante peligroso, ¿sí? Ya lo está viviendo México, no es de que nos estemos inventando tampoco esto de que sean supuestos, Precedentes de ¿no? todas las malas prácticas a nivel mundial. Existen Exacto. precedentes de todo, a nivel social, a nivel económico, a nivel
a nivel del respeto de la tierra, de soberanía alimentaria, de todos los temas, existen malos precedentes. Entonces, claro, lo que nosotros estamos tratando de aclarar en esta charla es justamente eso, que Mm. si es tan controversial y tan importante la toma de decisión de este decreto, entonces debemos, sí, estamos en desacuerdo, la mayoría estamos en desacuerdo, pero no sabemos por qué precisamente. No tenemos o sea, no se está hablando con un argumento sólido y eso es básicamente la iniciativa de esta charla. Lo que confunde mucha gente, por ejemplo, es que el problema de cultivar organismos alimentos transgénicos acá en Bolivia es que el alimento transgénico da cáncer. Y todo lo cual, tú me darás la razón, no existe un estudio certificado porque tal vez no tenemos mucha muestra, y eso por el tema del tiempo, ¿no? No hay no hay una experiencia o un estudio que ha tomado demasiado tiempo para validar ese tema. Lo que sí es brutal tanto para el agricultor, para la persona que entra en contacto con este alimento, es la utilización de pesticidas, a nivel económico, lo que mencionabas, que el pequeño productor se ve no solo entorpecido, sino que aniquilado por el gran productor, por la agroindustria en Bolivia. Y ahí hay detalles importantes que mencionar. Por ejemplo, el hecho de que el 2011 se aprueba el cultivo de soya y de importación de semillas transgénicas y de utilización de estas semillas. Imagínense que el mismo año, el 2011, también se genera se decreta el hecho de que estas semillas solamente no se pueden importar semillas transgénicas, sino que se tienen que desarrollar semillas transgénicas en Bolivia. Casualmente existe una empresa que desarrolla estas semillas transgénicas. Entonces, ahí hay temas muy controversiales, hay gente que está jugando de juez y parte. Esto no tiene nada que ver con un tema en el gobierno de quién, sino va por encima de eso. Creo que tiene que ver con el tema del monopolio de la industria transgénica en Bolivia. ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente. Realmente beneficiar solo a un 10% de los productores, porque realmente los que producen soya van entre el 10-15% de todos los productores que hay a nivel nacional. Eh, Ahora, en términos de ingresos, por ejemplo, también mencionan, ¿no?, el tema de la reactivación económica y algo que pueda ayudar a esto. Mira, con la soya el año pasado, solo de casi 100 mil millones de dólares que se ha generado el tema de exportación de soya, solo el 1%, ¿sí?, ha llegado a nuestro país, al Estado como tal, ¿no? Entonces, como aporte de este tipo de producción. Entonces, perdón, sí, 1.000 millones de dólares y solo el 10% ya ha ido al ¿Te tema refieres a impuestos o algo así? de nuestro Estado, sí. Claro. Pero el 1%, que estamos hablando de 10 millones de dólares, ha entrado al Estado como parte de ganancias. No. Entonces, toda la otra plata se va, obviamente, a todo este consorcio y a este monopolio de ciertos agroindustriales, ¿no?, que manejan justamente este tema, a través, obviamente, también de otras subsidiarias de transnacionales como las que hemos mencionado hace un momento. Correcto. Entonces, ¿por qué no apoyar también otro tipo de alternativas, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con productores, por ejemplo, en Santibáñez desde hace 5 años, pequeños productores de verdad, ¿sí?, donde realmente ellos son afectados por todos estos eventos climáticos a nivel, no solo, y ellos no son productores de soya, ellos producen hortalizas, producen verduras, tubérculos, granos, ¿sí? Pero ¿por qué no se fomenta también a ellos, ¿no?, siendo una gran mayoría dentro de nuestro país? Y ahí va un tema que mencionábamos, ¿no? ¿Qué va a pasar el rato de que este pequeño productor tenga que comprar, por ejemplo, el tema de semillas transgénicas de maíz, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda esa producción, con toda esa, más allá de toda la parte de lo que hablábamos de la diversidad genética del maíz? Va a tener que contaminar sus suelos, va a tener que contaminar su agua, ¿verdad? Va a tener que poner en riesgo su salud.
¿sí? Porque no es de que tienen todos los equipos de protección personal para manipular el tema de lo que son Ni el estos conocimiento. insumos químicos, ¿no? Es, claro, es un poco a prueba y error que van poniendo, ¿sí? Y claro, y ahí también se generan ciertos problemas. ¿Qué va a pasar cuando esa tierra sea improductiva? ¿No? No es como en tierras bajas de que, claro, como hay espacio, ya no produce nada, voy, tumbo monte y ahí hago otra vez mi producción. Acá, ¿dónde irían? ¿Me entiendes? O sea, si ya el suelo se pone, ya no produce nada, ni pasto, ¿verdad? Dentro de 5 o 6 años, ¿dónde va a ir a producir ese productor? Cada vez hay menos tierras, El ¿verdad? resultado es Vamos a ver. romper esa frontera, frontera agraria de la que tanto hemos sufrido el año pasado con la quema del Amazonas, Exacto. y eso ha sido provocado. Y ahora también estamos dando como lugar, si viabiliza este tema, también se romperían fronteras agrarias para, como dices tú, invadir nuevas tierras, ya que las tierras, las iniciales, ya no funcionan. De esto hay como precedente en Argentina, hay varios municipios, Entre Ríos, entre ellos, ¿no? Santiago, si no me equivoco, son municipios de Argentina que tienen altos índices de producción justamente de soya, y entre sus pobladores son el per cápita, la población más grande de gente con cáncer y deformaciones. Entonces, como dices, son malas prácticas, o sea, ellos no tienen idea de cómo gestionar, hacer buen uso de un herbicida, de un pesticida, no tienen el equipamiento, y muchas veces prefieren ahorrar y escatimar gastos en estos temas de seguridad personal para el agricultor, para generar mejores ganancias, porque esta industria está orientada a lo masivo. Esta industria es, como decías, es monocultivo, ¿correcto? Solamente en una tierra solamente puedes cultivar un tipo de semilla con cierta variedad de químicos agroquímicos. Entonces, ahora lo que nosotros acostumbramos como, bueno, como comunidad, digamos, es que en una parcela tú puedes sembrar un porcentaje de papa, puedes sembrar un porcentaje de acelga, depende qué es lo que necesitas. Así es como se ha venido llevando a cabo todo el proceso agropecuario en Bolivia, pero eso se rompería por completo para generar esta industria invasiva y, bueno, pues en cierto modo que aniquilaría nuestra variedad, nuestra diversidad alimentaria y al pequeño productor orgánico, ¿no? Totalmente de acuerdo. Se rompería no solo esa parte productiva, sino también toda esta parte tradicional en cuanto a los sistemas productivos en nuestro país. Tengamos en cuenta de que generalmente un productor en valles, ¿no? Que produce maíz, por ejemplo, agarra y más o menos el 70% de su producción la comercializa, un 15% se la deja para su consumo y un 15% para la siguiente producción. ¿Sí? Una de las características que tiene este tipo de semilla transgénica es de que es estéril, ¿no? O sea, ya todo ese ciclo, por ejemplo, que muchas veces nuestros productores empleaban, se rompería totalmente porque no pueden guardar la semilla para una siguiente producción porque no, esa semilla es totalmente estéril, y entonces lo que fomenta, obviamente, e induce de manera totalmente comercial y perversa, de que el productor tenga que nuevamente abastecerse y comprar de nueva semilla, ¿sí? Para la siguiente campaña que quiera poner en el país. Entonces, no es solo un tema de rentabilidad y de productividad a nivel comercial, sino implica muchos otros ámbitos más. Y claro, y es lo que hay que empezar a generar. Acá, como bien decías, no nos estamos oponiendo y no estamos tratando de hacer de esto algo político, de verdad. Es algo de verdad que vaya a generar información, que vaya a que las personas de a pie, las personas que consumimos muchas veces este tipo de productos, ¿no? Porque igual se presentaban hace una semana, creo, ¿no? La anterior semana, Sí. todo un tema de que nuestra base alimentaria está, o sea, nuestra canasta En base básica, de transgénicos. exacto, ¿no? Está como solventada por gaseosas, por galletas, por cereales en caja procesados, importados. Eh,
puede ser de que parte de aquí de los presentes alguna vez hayan comido ese tipo de alimentación, pero realmente lo que comemos, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Con nosotros todavía comemos granos, comemos un bote de haba, comemos verduras, comemos alimentos no procesados en su Correcto. gran mayoría, ¿no? Y esto lo demuestra, por ejemplo, todo el tema ahorita de la cantidad de residuos sólidos que se están produciendo a nivel de los departamentos, ¿no? Casi un 60% todavía es materia orgánica. Y agradezcamos que es así, ¿no? Así es. Que no hay tanto empaque, de que todos todavía podemos ir al mercado y consumir, de ahí podemos comprar de algunos productores que conocemos. Que tenemos Entonces, todavía ese creo que aspecto la de conocer al dinámica, consumidor, ¿no? Que eso exacto, hay que, ese y tipo de prácticas hay que promover en realidad. exacto, ese tipo de oportunidades hay que empezar a generar y hay que empezar a informar con todos estos otros componentes y características de lo que implica empezar a promover este tipo de productos. No es oponernos porque no, ¿no? Exacto. Eso es mentira. O sea, no es de que seamos opositores de algún tipo de plan de desarrollo, no es de que seamos de alguna forma estos activistas que se oponen a todo. No, de verdad hay mucha información, tanto científica, técnica, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial, de los perjuicios que traen este tipo de cultivos, ¿no? De este tipo de producción. Y también hay como referencia una contrapropuesta de tener que fomentar otro tipo de producción, de sistemas productivos que vayan de alguna forma a fortalecer al pequeño, a la pequeña productora, ¿no? A fortalecer toda la parte tradicional, el conocimiento ancestral, que de verdad puede ser igual una manera de reactivación económica para los que más necesitan, ¿no? Y no tener que apoyar a algunos sí, algunas personas o consorcios Los que más están grandes. monopolizando sí, cierto tipo de producción que, claro, a nivel comercial, obviamente, pues es mucho más beneficioso para ellos, pero ¿cuánto representan este grupo, ¿no? De productores en relación a toda la masa que tenemos de productores a nivel Bolivia, ¿no? Entonces, Y creo que entrando son ya, así como, cuestionamientos que hay que hacerlos, ¿no? exacto, y ya entrando como al siguiente punto, quisiera saber también que nos expliques y que nos hagas entender un poquito qué significa soberanía alimentaria, a qué se refiere y por qué es tan importante hablar de eso. A ver, bueno, hay dos conceptos, ¿no? Uno es el tema de la parte de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es esta posibilidad de que todos los que habitamos dentro de un país podamos acceder a alimentación de cualquier forma, sin importar de dónde venga ni cómo se elabore esta, ¿ya? Eh, por otro lado, la soberanía alimentaria son todas estas políticas y planes que pueden haber dentro de un territorio que fomenten justamente este acceso seguro ya de la alimentación a su población. Eso parte igual de todo un fomento a, por ejemplo, proteger la parte de la biodiversidad genética que tenemos a nivel tradicional dentro de nuestro país, a nivel de semillas. Por Ujú. otro lado, el tema del coste, ¿no? De que no haya una competencia desleal, por ejemplo, de los productos importados hacia lo que sería la producción nacional, que es algo igual que en los últimos tiempos, ¿verdad? Se ha importado tanto alimento que es más barato traer alimento de afuera que producirlo acá. Lo que ha Correcto. pasado con la papa, lo que ha pasado con el tomate, la cebolla, ¿verdad? Entonces es una competencia desleal para el productor acá, porque claro, no tiene fomento, no tiene incentivos y aparte traemos de afuera, que es mucho más barato, entonces de alguna forma estamos aniquilando a la producción eh, local. Por otro lado, también está todo este tema de poder generar alternativas para fortalecer a estos pequeños productores, ¿no? Entonces, lo que se quiere es realmente tener toda una potestad y toda una planificación en cuanto a fortalecer la producción dentro de nuestro territorio, ¿no? La producción agrícola, sin estar influenciados, por ejemplo, con todo este tema de si se quiere, algunas
algunos temas comerciales a nivel de beneficiar, por ejemplo, a empresas transnacionales, ¿no? O ser inducidos, por ejemplo, bajo un mercado internacional dentro de nuestro mercado local y principalmente pensando en el consumo, ¿sí?, del mercado interno dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, sí, A adelante. nivel, perdón, sí, porque a nivel Bolivia y a nivel económico, esta decisión suena como una salida y una respuesta un poco desesperada también para la crisis económica que probablemente se venga adelante a partir de lo que ha sido el COVID. Entonces, yo pienso que si bien el gobierno debe tener mucha presión de parte de estas transnacionales que dominan y monopolizan todo el mercado, también tienen una presión de parte de la población y deben tener una presión más importante de parte de estos conglomerados de los que hablas, de la agroindustria. Y yo pienso que con toda esa presión tal vez resulta una respuesta fácil, pero ¿a cambio de qué en realidad? A nivel económico no devuelve una ventaja. Pareciera que acceder o permitir que se cultiven alimentos transgénicos en Bolivia puede ser la respuesta al dinero fácil, pero caemos en exactamente lo mismo que hemos venido cayendo los últimos más de, bueno, 15 años, que es las medidas económicas cortoplacistas que dan dinero inmediato y dan dinero a las grandes industrias, pero no así a lo que realmente tiene valor. No sé si tú te das cuenta que, por ejemplo, que en Europa un producto orgánico vale el doble de lo que vale un producto modificado un producto procesado. Entonces, nosotros tenemos todavía una industria y una cultura agropecuaria que permite ese tipo de estándares que les denominan premium, si no me equivoco, en el cual te agregan, o sea, hacen una verificación de tu cosecha y le ponen una certificación de premium por el cual está garantizando que esa cosecha tiene una categoría de orgánica o cierta calidad. Y eso tiene un precio elevadísimo en poblaciones como China, Europa, incluso Estados Unidos, porque viene toda esta nueva tendencia del orgánico. Y nosotros estamos dejando de ver ese lado, que tal vez no es a corto plazo, pero sí a mediano y largo, que puede ser sostenible y que puede ser una medida económica o, claro, una política económica un poquito más beneficiosa a mediano o largo plazo, como les digo, pero no lo están haciendo como más a corto plazo y más a la salida fácil, digamos, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Habría que pensar por eso en un tema primero de fomentar, de buscar otro tipo de alternativas de esta reactivación económica que de verdad llegue a beneficiar a todo el grueso de los que serían los productores a nivel Bolivia, ¿no? Productores agrícolas. Por otro lado, hay que pensar y hay que tratar de enfocar este tema de la información de una manera un poco más íntegra, ¿sí? Con estos diferentes componentes que decíamos, que no es solo la parte productiva, comercial y de rentabilidad. Puede que sí, a nivel en números, se pueda, digo que tal vez se pueda demostrar de que sí hay cierta rentabilidad a corto plazo, pero eso es cierto, corto plazo en desmero de, no, o poniendo en contraposición todo este daño ambiental a nivel social, a nivel salud, que se va a tener posteriormente. Hay que ver igual todo este otro tema, ¿no? De poder realmente generar los mecanismos mucho más viables en términos de la participación de este otro grupo de productores que hay en nuestro país, porque de verdad, últimamente he debido ver por lo menos alrededor de 6, 7 pronunciamientos de diferentes sectores productivos dentro de nuestro Exacto. país que Sí. estaban en contra de este tipo de producción
Y además creo que no es el momento tampoco como para sacar este tipo eh, de normativa, ¿no? Porque Definitivamente. en realidad no hay ningún tipo de participación en este momento. La participación es de verdad casi bastante reducida seguramente de diferentes sectores dentro de nuestro país para poder aprobar esto. Entonces, creo que hay diferentes matices en realidad que no se están tomando en cuenta. Sí, y es por eso que hay tanta movida, igual desde diferentes colectivos, agrupaciones, instituciones como las de ustedes, que están preocupados en esto, ¿verdad? Y no con el fin de oponerse, sino creo que acá todos los asistentes que estamos en esta sala Zoom o en Instagram y en los diferentes otros foros que se están armando, es realmente gente que creo que se quiere informar, gente que quiere primero informarse, saber de qué se está hablando, ¿sí? Y después, bueno, tomará una decisión, pero ya de una manera un poco más, creo, bastante fundamentada, ¿no? Porque, como decíamos, no es solo oponerse por oponerse, sino hay toda una fundamentación Informarse. técnica, hay una fundamentación igual de normativa, ¿no? Veíamos y hablábamos de por lo menos 11, toda una base normativa de por lo menos 11 normas que tenemos a nivel Estado que de alguna forma prohíben el tema de lo que sería este decreto. Entonces, hay que estar, creo, un poco abiertos a este tipo de información, generar propuestas, tratar de seguirse informando, ¿no? Entiendo de que acá en 45 minutos, una hora, no vamos a poder resolver el problema tampoco y no Es nos vamos a cierto. volver expertos en biotecnología moderna, Pero pero es importante hablarlo y informarse, ¿no? exacto, exacto. Es importante saber de qué se está hablando, de qué problemas están pasando en Bolivia, aparte del COVID-19, de toda esta emergencia sanitaria. Eh, y bueno, estar también preparados para todo lo que viene, Y lo de que tú empezar a decías, generar otro tipo de exacto, alternativas. exacto. Y lo que tú decías es muy cierto. Es una decisión muy oportunista de parte del gobierno tratar de acelerar este tipo de decretos que tienen un impacto importante a mediano y largo plazo de nuestro país y que no hay posibilidad de que exista como lo digo, una contrapropuesta de parte de estas organizaciones o colectivos a nivel Bolivia, justamente la cuestión de encierro en la que nos encontramos. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos, además de lo que estamos haciendo, que es informar, que me parece la primera, educar a la gente, informar a la gente me parece lo fundamental y el primer paso. Pero además de eso, ¿qué más se puede hacer? Entiendo que ya el decreto venía con 10 días para aprobación y para evaluación y ahora se ha extendido a 45 días justamente por acciones de diferentes asociaciones que se han opuesto o han presentado alguna apelación. ¿Qué más se puede hacer desde tu perspectiva? Creo que apoyar las medidas que se vayan a adoptar de manera colectiva, creo que es algo muy importante, creo que es lo que ha tomado lo que ha llevado a que se pueda alargar estos 40 días en términos de esta visión de la normativa como tal. Mm, Por otro lado, creo que hay que seguir replicando esta información en diferentes grupos, en diferentes colectivos, ¿no? Desde hablar con nuestra familia en el momento del almuerzo, de la cena, en el desayuno, porque es la alimentación básica, ¿no? O sea, la alimentación es una actividad tan básica pero tan importante para nuestra sociedad que hay que comentarla, hay que empezar a informarse, y bueno, de verdad creo que el tema va por igual eh, empezar a preguntarnos como consumidores qué estamos comiendo cada día, ¿no? Este ¿Qué tema de la productos, la soberanía también, comida? exacto, ¿no? Este tema de la soberanía no solo es parte de una responsabilidad del Estado, sino nosotros como parte esencial del Estado tenemos una corresponsabilidad, ¿no? De preguntarnos de dónde está viniendo mi alimento, ¿sí? Y también después dónde va a ir todo este tema de mis residuos, ¿no? Exacto. Entonces, creo que este tema del consumo responsable es muy importante, el de apoyar al pequeño productor, el de apoyar, si se tiene la posibilidad, por ejemplo, de generar espacios para que la gente pueda conocer
algún productor que no puede vender sus tomates por X, Z motivos, pues ayudar a canalizar ese tipo de producción a nivel de nuestras comunidades, barrios. Bueno, hay que ver la forma en la cual igual podemos de esta forma apoyar a estos pequeños productores que de verdad en algún momento y en algunos lugares la están pasando de verdad bastante mal, porque no pueden comercializar sus productos de una manera normal, como estaban acostumbrados. Entonces creo que también tenemos que empezar a generar, y hay, ¿no? No es que digo que no haya, pero hay muchos jóvenes a nivel Bolivia que están empezando a generar este tipo de comercialización a través de aplicaciones, de integrar lo que es la tecnología con este tipo de comercio virtual. Bueno, creo que también es momento para empezar a trabajar en alternativas que puedan ser las más viables durante esta emergencia sanitaria y también posterior a lo que viene a esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que podemos hacer. Y bueno, creo que principalmente es trabajar de manera efectiva, como decíamos al principio, que esto puede dar de verdad buenos resultados para exigir, ¿no? Ciertos cambios a nivel de algunas decisiones que se están tomando en este momento. Exacto. Me parece, sí, justamente lo que yo decía, y les comento un poquito, yo me hago aficionada de este tema a partir de una charla que me dieron en el colegio el 2004, justamente cuando teníamos esta misma problemática, ¿te imaginas? Entonces vino la gente de AOPEP, que son la Asociación de Productores Orgánicos de Bolivia, y nos da una charla en el colegio justamente hablando de esto, de los transgénicos y cuál es el impacto y por qué, por qué tenemos que estar en contra. Imagínense, el 2004 sucede esto. Entonces, yo soy fiel creyente de que la educación y la divulgación de información correcta, precisa, en base a argumentos y a estudios científicos, es la que hay que promover. Ese sería el primer paso y nosotros como organización de jóvenes ciudadanos activos como es la JCI Andina y en cumplimiento de varios objetivos de desarrollo sostenible, los que se verían afectados con ese tipo de impacto o decisiones que puede tomar el gobierno, nosotros nos vemos comprometidos y nos vemos obligados a hacer este tipo de difusión de información, de educación de la población y asimismo socialización de este tipo de sensibilidades que nos afectan a todos, ¿no? Como dices, todos comemos, todos tenemos ese acercamiento con el alimento y es importante que en la medida de nuestras posibilidades nosotros defendamos, nos preguntemos lo que decías, ¿de dónde viene mi alimento? ¿Quién produce mi alimento? ¿Y qué va a pasar con los residuos que yo produzca? Entonces nos podemos quedar tal vez con esa linda reflexión. No sé si alguien dentro de nuestra... son pocas personas que nos están siguiendo, pero lo he grabado todo, entonces voy a tratar de publicarlo en nuestras redes sociales. Y si es necesario, a lo mejor si hay una respuesta del público, entonces tal vez podemos intentar nuevamente la próxima semana o en unos días hacer exitosamente este live, ¿no? Y tal vez invitar a otros expertos y extender la información, depende, para nosotros es siempre un placer. No sé si alguien de la sala tiene alguna pregunta, ha quedado claro, algún comentario respecto a lo que se ha conversado hoy. Y bueno, nuevamente pedirles disculpas por la falla técnica. Ahora vamos a ver si alguien. Nati nos dice, herbicidas como el glifosfato matan a abejitas, dice, es lo que ponen a los organismos genéticamente modificados, ya que estos son resistentes a otros herbicidas, ¿verdad? Pregunta. En realidad, incluso, lo que yo sepa, existen algunas semillas transgénicas que no necesitan de glifosato para germinar, son resistentes, más bien, ya vienen resistentes a las plagas que el glifosato podría aniquilar. Pero el problema de eso es que entran ya en el panorama otros herbicidas u otros agroquímicos que tal vez son peores. No sé si tú conoces, me parece que había uno, yo no recuerdo el nombre, sinceramente, que es peor que el glifosato.
o más Sí, sí, justamente, y lo que dice Nati es cierto, ¿no? El tema de que algunas plantas se vuelven resistentes, y lo que hablábamos, ¿no? Se vuelven resistentes a ciertos herbicidas, y claro, el productor tiene que poner otro herbicida mucho más fuerte. Hablando del glifosato, por ejemplo, ya el glifosato para algunas zonas ya no hace nada, o sea, ya es totalmente, perdido. eh, ha perdido su capacidad de inhibir, por ejemplo, en este tema las hierbas, y tienen que poner el 2,4-D, que es otro herbicida mucho más nocivo, ¿no? Y esto, como decíamos, no solo afecta pues a las plantas, ¿no? Entendamos de que estos componentes a nivel ecosistema, pues, están relacionados a las abejas, a otros polinizadores, ¿verdad? Están en los insectos en el suelo. Entonces, realmente el efecto que se tiene no es solo a la plantita que se murió, sino es realmente a todo un ecosistema que viene englobado por la aplicación de este tipo de agentes químicos, ¿no? Lo mismo pasa con los bosques, o sea, no es de que, pobre arbolito, se lo tumbaron y ya. No, estamos hablando de hábitats para aves, para insectos, pequeños mamíferos, aparte de todos los servicios ambientales que nos dan los árboles, ¿no? Estamos quitando unos captadores de dióxido de carbono, ¿no? Para poner ciertas plantas que en vez de, bueno, son plantas, igual absorben carbono, pero no en la magnitud que absorbería Temporales. un árbol. Y aparte de eso, estamos poniendo toda esta cantidad de insumos químicos que están matando todo lo que quedaría como ecosistema, ¿no? Como hábitat dentro de los lugares donde se vayan a aplicar. Entonces, realmente eh, estos daños y estos efectos colaterales que trae la producción de los cultivos transgénicos es de verdad bastante grande y preocupante. Así es. Carlos Portillo nos dice, si hoy en día se pusiera en votación la aprobación de esta normativa, ¿cuáles serían, en resumen, los tres argumentos principales al respecto? Bueno, los argumentos que está manejando el gobierno es básicamente desarrollo económico, o sea, promover el desarrollo económico en Bolivia para enfrentar la futura crisis económica que se viene post-COVID. Está hablando también de fomentar la industria agraria en Bolivia y creo que en ninguno de ambos casos se cumpliría. Si no entiendo, yo pienso que en temas de desarrollo económico simplemente se beneficiarían de estos conglomerados de agroindustria de las que estábamos hablando y personas o empresas puntuales se benefician a partir de la aprobación de este decreto. Y en cuanto a la diversificación o bueno, que sí, es promoción de la biotecnología en Bolivia, como decías, biotecnología se viene haciendo en Bolivia hace mucho tiempo, entonces, pero de forma sostenible y de forma que preserva la integridad y la soberanía alimentaria. No sé qué opinas tú, querido Rodrigo. Sí, sí, prácticamente son esos los argumentos que se estarían manejando. Y bueno, como decíamos, de alguna forma estos no están con toda la amplitud y no están informados de una forma bastante abierta, así que creemos de que esa es un poco la falta igual de desinformación que puede existir a nivel de estos argumentos que se han presentado, ¿no? Y es igual que hay tanto rechazo en este momento a este tipo de argumentos. Así es. Jessica nos dice, ¿qué acciones inmediatas se podrían hacer para el apoyo al pequeño productor? Ya que probablemente si alguien le dice a un agricultor con esta semilla tendrás mejor producción y pues tu ingreso económico mejorará, probablemente acceda. Pues en mi opinión es lo que venía diciendo yo, la educación, la información, que se sociabilice y que se democratice la información correcta en base a estudios científicos, a argumentos y a hechos comprobados. Entonces, si el agricultor está debidamente informado con anticipación, cuando esta transnacional o Monsanto llegue a tocarle la puerta, él le va a decir, no, discúlpame, yo entiendo que esto no es bueno para mi tierra, no es bueno para mi familia y no es bueno para mi país. No sé qué opinas tú. Sí, 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 totalmente de acuerdo con el tema de la información. Por otro lado, hay que empezar a
generar y empoderar a los consumidores, que somos nosotros los que vivimos tal vez en las ciudades, ¿no? Ciudades intermedias, de empezar a fomentar el consumo de estos pequeños productores. El de fomentar el tema de que se den oportunidades a estos pequeños productores. ¿Sí? El de, si vamos a comprar tomates, no irnos por el aspecto del tomate, sino realmente de saber si este producto ha sido producido acá cerca de nuestra comunidad, dentro de nuestra ciudad. Entonces, realmente empezar a producir. Hay muchos ya productores, entiendo, a nivel de Santa Cruz, a nivel de Sucre, Cochabamba, La Paz, que producen en zonas urbanas y periurbanas, o sea, ya ni siquiera es en áreas rurales, ¿no? Correcto. Entonces, son estos pequeños productores, además que son una producción casi totalmente sin ningún tipo de insumo químico, poniendo insumos lo más naturales posibles, que hagan menos daño tanto al ambiente como a la salud. Entonces, empecemos a fomentar esto, creo que es bastante importante, hay mercados que ya están establecidos. Por ejemplo, en Cochabamba tenemos la Ecoferia, que ya tiene más de 15 años, que todos los miércoles de 9 a 1 de la tarde venden productos totalmente orgánicos, ecológicos y de todo, ¿no? No es solo tomate, sino venden hasta carne, huevo, quesos, todos derivados lácteos, bueno, un sinfín de alimentos ya procesados igual, y eso es lo que hay que empezar a fomentar, ¿no? Porque también esa es parte de la reactivación económica que se puede dar dentro de nuestro país post emergencia sanitaria. Entonces, parte de la educación sí, pero también con algunas acciones desde los consumidores. Exacto, concientización y consumo responsable, eso que mencionas es fundamental para transmitir dentro de esa educación, justamente promover ese consumo responsable, ¿no? Winston, Paulino nos comenta cuántos transgénicos se cultivan en el mundo y, bueno, qué impacto tienen las campañas antitransgénicos. Bueno, no estoy segura, yo no tengo el dato sinceramente de cuántos transgénicos se cultivan en el mundo, es un poquito difícil de investigar ese tema, pero sí, sí voy a buscarlo y si lo encuentro, pues se los voy a poner. Y el impacto que tienen las campañas antitransgénicos. Creo que ha sido importante el movimiento antitransgénico que ha tenido Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ellos han logrado detener muchas leyes y han logrado también revertir algunas acciones que se han ido tomando entre el gobierno y en alianza con este monstruo que es Monsanto. Entonces, veo que cada vez nos afecta más a nivel Latinoamérica y específicamente a Bolivia, y creo que ahora un beneficio o una ventaja que tenemos nosotros como millennials, ponle, es la tecnología, acceso a la información y la capacidad de divulgar información a partir de estos medios, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, de la misma forma, en términos de cuántos transgénicos se cultivan a nivel mundial, es un poco complicado determinar esto. Tal vez hay información, sin embargo, creo que el tema de las campañas han tenido un efecto bastante positivo a nivel mundial. Sí, hay muchos países, como decíamos en parte de la presentación, solo son 15 países a nivel mundial que están o que permiten el tema de cultivo transgénico a nivel mundo, ¿no? Hablando de más de 190 países a nivel mundial, solo 15 permiten su cultivo y antes eran mucho más. Entonces, realmente los gobiernos ¿no? de los diferentes países se están dando cuenta de que no es la alternativa, ¿sí? Buscar el camino de esta producción extensiva con bastantes daños, los hemos mencionado durante toda la presentación, no vale la pena repetir, pero creemos de que cada vez hay mayor empoderamiento por parte de la población, que es lo que se necesita, ¿sí? Mayor conocimiento y que este conocimiento se traduzca pues en acciones a todo nivel, ¿no? Mencionaba el tema de las redes sociales, en este momento esta virtualidad, que es lo único que en este momento se puede hacer, creo que tiene que ser efectiva, ¿no? Por eso decíamos trabajar de manera colectiva, trabajar de manera informada, fundamentada, creo que es esencial, y creo que esto puede llegar a tener efectos positivos en cuanto ciertas medidas que se pueden adoptar en diferentes países, ¿no? Y el claro ejemplo, pues, lo ha dado ahorita Bricia, pero también
Hay otros ejemplos que se pueden mencionar a nivel de Argentina, a nivel de Brasil, ¿no? A nivel de Colombia, que han venido trabajando durante mucho tiempo, igual en procesos de educación, información, pero sí también llegando a tener cosas mucho más concretas y efectivas en términos de transgénicos, ¿no? De la prohibición de transgénicos a nivel de sus países. Así es, así es. Te doy la razón en todo realmente. Alejandra Castillo nos comenta, gracias a ambos, realmente necesitamos informarnos para reinformar también. Desde su experiencia, ¿cuán efectivo y factible sería trabajar en una normativa o política pública para instaurar puntos verdes de productos permanentes, tipo la ecoferia? Luego, por ejemplo, de esta masividad de vendedores y mercados informales que tenemos en Bolivia. Claro, es una problemática que nos vamos a encontrar más adelante, en la que nuestros mercados, nuestros tradicionales mercados de la que compramos nuestro tomate, nuestro locoto de las caseritas de los fines de semana, vamos a tener que pensar también en la seguridad de la población y reinventar toda esta dinámica que se viene practicando, pues, de un montón de tiempo. Entonces, pienso yo que las propuestas van a partir justamente de los colectivos, estos que hablábamos, que están defendiendo la soberanía alimentaria, las leyes de nuestra Constitución Política del Estado, que prohíben justamente este tipo de decretos. Entonces, pienso que está en nuestras manos, como decíamos antes, además de nuestro consumo responsable, de informarnos, como dice Alejandra, de reinformar, también va a ser nuestra tarea plantear nuevas alternativas para promover a estos pequeños productores, a nuestras caseritas a las que les compramos y reinventar esa dinámica de consumo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y para dar un ejemplo, no es de que no tengamos, ya a nivel Cochabamba, por ejemplo, gracias a este tipo de acciones como lo que es Ecoferia y este tipo de comercio que se ha establecido ya por más de 15 años, han habido otras réplicas. Por ejemplo, Sacaba ya tiene ya estaba empezando con el tema antes de entrar a la cuarentena, ya estaba trabajando en tener, por ejemplo, igual su punto de comercialización de productos orgánicos. Santibáñez es lo mismo. Y no es de que eh, puede ser necesario de que sí se tenga que tener una normativa desde los municipios, ¿no? Desde los submunicipios. Pero creo que mucho hace esta demanda también por parte de la población, de los consumidores, a este tipo de productos, ¿no? A raíz de esta demanda es de que se acaba así abierto este mercado. En Santibáñez es lo mismo, los productores se han empezado a organizar para producir justamente porque han visto de que había una cierta demanda de cierto público que demandaba este tipo de productos orgánicos. En Santa Cruz lo mismo, ¿no? Hay toda una red de productores agroecológicos que salen creo que una vez a la semana o una vez al mes, no tengo muy bien el dato, pero ya hay, ¿no? Y son más de, creo que 50 productores, desde apicultores, ¿no? Están todo el tema de los que producen hortalizas, granos y otros que empiezan ya a comercializar este tipo de productos. Entonces, obviamente, sí, creo que está bien tener ya los espacios establecidos, pero sería mucho mejor si se puede esto traducir a nivel de normativa, a nivel de las autoridades, ya sean departamentales, a nivel de municipal, pero creo que ya hay muy buenos antecedentes como también para exigir algún tipo de normativa que pueda ligar a este tipo de actividades. Así es, sí, definitivamente. Jessica menciona, ¿un maíz transgénico podría contagiar a un maíz orgánico en la etapa de sembrarlos y cosecharlos? Creo que no hay un contagio, no existe esa relación de contagio, pero lo que sí existe es el hecho de que como la tierra para sembrar o cosechar semillas transgénicas es alterada con herbicidas, pesticidas y un sinfín de agroquímicos, esos agroquímicos a lo mejor pueden alterar el ecosistema de esta tierra y al mismo tiempo alterar a un producto orgánico. No sé si estoy en lo correcto, me corregirás.
Sí, ahí hay una pequeña consideración que hay que hacer porque sí puede haber un tipo de modificación eh, porque lamentablemente, principalmente en el maíz, la polinización que llega de un maíz a otro generalmente es por el viento. Entonces, han habido casos, por ejemplo, de productores en otros países como México, en Estados Unidos, donde se produce el maíz transgénico, de que han sido productores tradicionales o que tienen el maíz tradicional han sido contaminados con el maíz transgénico, ¿no? Ah, ok. Entonces, sin haber comprado ellos la semilla o sin haber ellos de alguna forma intencional haber estado con la semilla transgénica o con los cultivos transgénicos, entonces posteriormente, claro, viene la empresa y te dice, oye, pero este es un maíz transgénico, me tienes que pagar a mí Tienes porque que estás pagar. utilizando mi patente. Entonces, sí hay esa posibilidad y por eso decíamos de que se pone en riesgo estas 77 variedades de maíz que tenemos en nuestro país, ¿no? Claro. Eh, tengamos en cuenta de que si se contaminan, pues de alguna forma van a ser modificados, vamos a perder toda esta diversidad que tenemos en términos del maíz, y bueno, es bastante peligroso, ¿no? Ujú. A ver, nos comenta también cuál es la diferencia entre uso de biotecnología y el uso de transgénicos. Bueno, los transgénicos son un producto, pero no el único del uso de la biotecnología. La biotecnología es una ciencia que viene incidiendo, como decíamos al principio, no solamente a nivel alimentario, de industria alimentaria, sino también a nivel médico con grandes resultados y beneficiosos para todos a nivel mundial. Pero en el uso de los transgénicos específicamente, sí tienen toda esta connotación en la que hemos venido hablando durante toda esta charla, ¿no? Entonces esa sería la diferencia. No sé si he respondido bien a la pregunta. Sí, algo que hay que considerar y que lo habíamos dicho al principio de la charla era de que hablar de biotecnología y decir de que la biotecnología está relacionada al tema de los transgénicos es mentira, ¿no? Hay que diferenciar de la biotecnología, por ejemplo, tradicional, con la biotecnología moderna. La Correcto. biotecnología tradicional es lo que hablábamos, se viene haciendo desde hace muchos años y ha traído muchos beneficios a la humanidad. En términos de fermentación del vino, la cerveza, los quesos, el yogurt, eso es biotecnología, ¿sí? Utilizar organismos que puedan de alguna forma ayudarnos en algún tipo de proceso a nivel, en este caso, hablando de alimentos. Sin embargo, la biotecnología moderna sí tiene relación a esta modificación de organismos genéticamente, a nivel genético, perdón, en laboratorio. Sí, que es ahí donde se tienen estos problemas, porque de verdad no es solo de que agarran una cosita y la ponen, cruzan y ya, sino es un proceso de verdad muy, muy complicado, porque es, imagínense, estamos hablando a nivel de genes, ¿no? Y ya agarrar, por ejemplo, el gen de una especie animal y ponerla en una especie vegetal, ya solo de concebir eso es, wow, es pensar en algo que no es normal, no es natural, ¿sí? Y que tampoco se ha comprobado cuáles son de verdad los riesgos posteriores, ¿no? Esta incertidumbre a nivel de qué pueda pasar posteriormente con esta modificación genética que se hace a nivel de laboratorio. Entonces, hay que separar muy bien de no solo hablar de biotecnología, porque como decía Licia y como decía algunos ejemplos, la biotecnología nos ha servido como Correcto. dentro de todo el lapso que lleva la humanidad. Sin embargo, la biotecnología moderna es donde sí encaja el tema de los organismos genéticamente modificados, que son procesos de verdad muy complejos y que por eso solo se las puede hacer en laboratorio. Así es, definitivamente. Bueno, creo que hemos respondido ahora sí a todas las preguntas. No sé si alguien tiene más algún comentario que hacernos. Creo que vamos a abrir micrófonos en este momento y así vamos a poder ir cerrando esta charla que más adelante voy a tratar de subirla a las redes sociales de... Perdón, perdón, lo siento, ahora sí. Eh, que vamos a tratar de subirlo para que más personas la vean. Y si no, pues también podemos hacer una nueva versión en la que vamos a
revisar antes nuestra tecnología para no tener el mismo problema que nos hemos encontrado hoy día. Pero dentro de todo, creo que la charla ha sido beneficiosa, yo he aprendido bastante, creo que la gente que nos ha acompañado también ha tenido un acercamiento importante con los conceptos, con el impacto que está generando y básicamente con mantenerse informado para poder verter opiniones o compartir algún comentario, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, no, más bien agradecer a ustedes como JCI Andina, de verdad, por la oportunidad, por el espacio. Se necesitan más de este tipo de espacios a nivel de las diferentes ciudades, aprovechando lo que es esta virtualidad, igual poder llegar a más gente. Y me parece genial la participación de diferentes personas, ¿no? Que tal vez no todas estén interesadas o no sabían realmente lo que eran los transgénicos o estaban muy enterados sobre el tema, pero creemos que eso es importante. Primero informarnos para que esta información posteriormente nos lleve a una acción lo más efectiva posible en favor de cuidar nuestro entorno, en favor de cuidar nuestra salud. Y ya tal vez no tanto para nosotros que somos un poquito grandes, algunos más que otros, pero sí pensando en los que vienen detrás, ¿verdad? En estas guaguas, en esos niños, niñas, que hay que dejarles de verdad un mundo un poquito mejor y un mundo que todavía puedan cuidar. Así que muchas gracias, Bricia, gracias a todo el equipo de la JCI Andina por este espacio. A ti, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a estar en contacto para ver si podemos hacer una segunda versión o obviamente etiquetándote también en las publicaciones que vayamos a hacer en adelante. Muchas gracias, Rodrigo, por todo tu conocimiento y por este tiempo que nos has dedicado. Gracias a todos también por la asistencia y bueno, mil disculpas nuevamente por los problemas. Ya podemos ir despidiéndonos entonces. Que tengas un buen día, un buen resto de día. Igual a ustedes, buen inicio de semana. Hasta pronto. Adiós, hasta pronto.